En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos sobre reacciones en disoluciones acuosas. Para poder comenzar a hablar sobre disoluciones acuosas y reacciones que ocurren en disolución acuosa, tenemos primero que definir qué es una disolución y hablar un poco sobre las propiedades generales de este tipo de disolución también. Entonces una disolución básicamente se trata de una mezcla homogénea que debe contener al menos dos sustancias o más. Existen disoluciones líquidas, como por ejemplo el agua de mar, sólidas, como las aleaciones de distintos metales, y gaseosas, como por ejemplo el aire. Las disoluciones están compuestas por dos componentes principales. El primero es el soluto. El soluto es una sustancia que va a estar presente en menor cantidad. En una disolución puede haber más de un soluto, pueden haber más de una sustancia que sean solutos. Y el otro componente de una disolución es el disolvente, que es la sustancia que entonces va a estar en mayor cantidad. Entonces, en la imagen lo que quiero que ilustrar es la mezcla de una sustancia que es el soluto en una menor cantidad, el disolvente en menor cantidad, y al mezclarse forman una disolución, es decir, una mezcla homogénea. Las disoluciones pueden tener muchas propiedades. Dentro de ellas están las propiedades electrolíticas. Las propiedades electrolíticas lo que me dicen es si una disolución acuosa puede o no eh, conducir una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de sustancias. Unas sustancias que se conocen como electrolitos, que son aquellas que al disolverse en agua forman una disolución que es capaz de conducir la electricidad. Y vamos a tener otro tipo de sustancias que se llaman no electrolitos, que pues son sustancias que al ser disueltas en agua no logran que esa disolución conduzca la electricidad. En esta imagen lo que tenemos es un circuito que va conectado aquí a una fuente de poder, ¿verdad? Esa fuente de poder genera una corriente eléctrica que viene por estos electrodos, y en caso de que la disolución acuosa sea capaz de conducir la electricidad, pues la corriente eléctrica se conducirá a través de ella de manera que llegará al otro electrodo logrando encender el bombillo. ¿Ok? Entonces en la primera lo que puedo ver es que el bombillo pues no está encendido. Eso es un comportamiento que corresponde a una sustancia no electrolítica en disolución acuosa. Después, en el segundo caso, veo un bombillo que apenas está encendiendo. Eso corresponde a un electrolito, pero dado que la corriente eléctrica apenas logra transferirse, se trata de un electrolito débil. ¿Ok? Y después tenemos lo que corresponde a un electrolito fuerte, que bueno, aquí puedo observar el bombillo completamente encendido. Quiere decir que la corriente eléctrica está pasando a través de esa disolución sin tener ningún tipo de problema. Eso corresponde al comportamiento de un electrolito fuerte. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? ¿Por qué una disolución es capaz de conducir la electricidad? Bueno, eso ocurre básicamente debido a un fenómeno que se llama disociación. La disociación es la separación de un compuesto en cationes y aniones. Y bueno, esto no me lo está diciendo directamente, pero nosotros sabemos que las sustancias que contienen cationes y aniones son sustancias iónicas, o sea, sustancias que están formadas por un metal y un no metal, o que pueden haber en algunos casos también iones poliatómicos que pueden ser positivos, o sea, catiónicos, o también iones poliatómicos, que son los más comunes, los que están cargados negativos, que son aniónicos. Entonces, ¿cómo se separan esos iones al entrar en disolución, al entrar en contacto con el agua? Bueno, se separan mediante un proceso que se llama hidratación, que es el que ocurre una vez que el ion está en el agua, se separa y las moléculas de agua que están alrededor de ese ion lo van a rodear para estabilizar la carga. ¿Okay? Van a rodearlo para estabilizar la carga. O sea, si mi ion es positivo, él va a querer estabilizarse teniendo cargas negativas alrededor. Eso es lo que hace el agua. ¿Cómo lo hace el agua? Bueno, resulta que el agua es una sustancia que no es iónica, entonces no tiene una parte negativa y otra positiva, pero el átomo de oxígeno tiende a jalar los electrones más hacia él. Esta esfera roja que está acá representa el oxígeno, y estas que están acá representan los hidrógenos, las grises. Ok, entonces, lo que me dice esta imagen es que los electrones tienden a desplazarse más hacia el átomo de oxígeno.
Por lo tanto, el sector espacial donde esté el átomo de oxígeno orientado será más negativo que la parte donde estén los átomos de hidrógeno, que será más positiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, al ser disuelto en agua, este ion positivo que está acá representa el ion sodio, que sería el catión, el positivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en contacto con el agua, ese catión que está ahí es rodeado por moléculas de agua que se orientan de manera que la parte negativa de la molécula de agua, que es el átomo de oxígeno representado por esferas rojas, se acercan más al ion positivo, de manera que lo estabilizan. Lo mismo pasa con el anión, en este caso el ion cloruro, ¿verdad? En este caso, entonces el ion cloruro, al ser un anión, al estar cargado negativamente, el agua lo rodea nuevamente, pero orienta la parte positiva de la molécula hacia ese ion de manera que estabiliza esta carga. Vean aquí todos los círculos, las pelotitas de color gris que representan los hidrógenos, que es la parte positiva del agua. Entonces ese es el fenómeno o el proceso de hidratación. Entonces, se conduce la electricidad en una disolución. ¿Cuándo? Cuando yo tenga presencia de cationes y aniones, cuando haya iones en disolución, y eso va a ocurrir cuando yo tenga sustancias iónicas que estén ahí presentes o algunas otras que ya vamos a mencionar. Como les dije, existen dos tipos de electrolitos, unos electrolitos fuertes y otros débiles. El electrolito fuerte es aquel que al entrar en contacto con agua se ioniza en un 100%, es decir, se disocia, se separa en un 100% en los iones que lo forman. Entonces ven aquí el cloruro de sodio como un sólido, al entrar en contacto con el agua se separa completamente en ion sodio y ion cloruro. Okay, veanlos aquí en estados acuosos, ahora ellos. En este momento, como ustedes pueden observar, la flecha va solamente en el sentido de los productos, eso quiere decir que todas las moléculas de cloruro de sodio, absolutamente todas, al entrar en contacto con agua, se separan en iones. ¿Okay? Eso es un electrolito fuerte. Ahora, un electrolito débil no tiene el mismo comportamiento que un electrolito fuerte en el sentido de que se ioniza parcialmente. Es decir, solo algunas de estas moléculas se separarán en iones, se disociarán. ¿Okay? Este es el ácido acético. El ácido acético forma ion acetato, que es un anión, y el ion hidrógeno, que es un ion positivo, es un cation. Okay, entonces, vean que aquí yo observo una doble flecha. Quiere decir que esta reacción está ocurriendo en ambos sentidos y por lo tanto se ioniza apenas parcialmente. Por eso no puedo ver yo el bombillo encendido en su máxima capacidad. Ahora, veamos la ionización del ácido acético. Vemos la doble flecha que les indicaba que lo que me está diciendo es que estoy viendo una reacción reversible. O sea, una reacción que puede ocurrir en ambas direcciones al mismo tiempo. Ahí, mientras que algunas moléculas del ácido acético se están transformando en ion acetato e ion hidrógeno, algunos de estos iones que se separan se vuelven a juntar para formar esta otra molécula y eso es lo que está pasando constantemente. Entonces, por eso esto es un electrolito débil, porque apenas algunas de las moléculas se están separando en iones, no todas. El ácido acético entonces es un electrolito débil porque su ionización es parcial, como dijimos. ¿Qué pasa con un no electrolito? ¿No conduce la electricidad? Pues no conduce la electricidad precisamente porque ellos no generan ni cationes ni aniones. Esa es la razón. Un ejemplo de eso es la glucosa, que como un sólido al encontrarse disuelto en agua, porque es soluble en agua, se transforma en la misma molécula pero en estado acuoso, o sea, no genera ningún tipo de ion. Al no haber un ion en disolución, es imposible que la corriente eléctrica se transfiera. ¿Okay? Por eso es que esto es un no electrolito. Y vamos a ver que los no electrolitos son generalmente sustancias moleculares en su mayoría. Veamos aquí la clasificación de solutos en disolución acuosa. Tenemos los electrolitos fuertes que les dije que son los compuestos iónicos principalmente. Y también vamos a ver aquí algunos ácidos y algunas bases que vamos a ver que son ácidos y bases fuertes. Los electrolitos débiles son, en su mayoría son ácidos y bases débiles y el agua, que es un electrolito muy débil, a pesar de que uno tiene la idea de pensar que el agua conduce la electricidad, eso es falso. El agua pura no conduce la electricidad. El agua que nosotros tomamos del tubo, que viene con sales disueltas, esa sí debe conducir la electricidad. Y después tenemos sustancias no electrolíticas que son, como ustedes pueden ver, sustancias moleculares. ¿Okay?